Bueno, es dentro de este marco referencial que he esbozado así muy en general, que ellos tuvieron que ubicar el estudio del pasado indígena en sus obras históricas. Lo tuvieron que ubicar. Primero, ubicado como un antecedente necesario. ¿Sí? Aunque no iban a tratar de cosas de hombres, pero de los hombres castellanos que hacían guerras, eso, pues, sí los mencionaban, pues por ahí andaban. Pero sí de estos otros hombres, los que eran objetos de la empresa evangelizadora. Claro, porque no es posible contar las maravillas de la conversión, los milagros, sino sin contar por qué eran tan milagrosos. Entonces, eso es muy interesante, como dice Jacques Sustel en un artículo. O sea, Dios no puede triunfar si no tiene enemigos que vencer. Entonces, si Dios triunfaba sobre los demonios, pues es necesario hablar de ellos, porque pues, sobre quién estaba triunfando, pues, como que no. O sea, todo héroe que se respete necesita un antagonista de su calibre para que sea realmente heroico. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eres como un antecedente necesarísimo. No se puede contar bien la evangelización si no se cuenta lo que estaba antes. Entonces, ya ahí hay un primer interés, como antecedente. Funciona como antecedente, como lo que está antes de que ocurran las cosas. Y dada, por supuesto, su tradición cultural y espiritual, los franciscanos y las otras órdenes religiosas y todos los españoles en general, pues por supuesto percibían su religión como única, absoluta y excluyente. Si hay una sola verdad, pues no hay lugar para verdades alternativas. Y por supuesto dentro de ese pensamiento hay un lugar reservado muy claro para las creencias de los pueblos que no eran parte de su tradición. O eran falsedades y fantasías, eran así alucinaciones, el menor de los casos, o eran engaños demoníacos, versiones demoníacas de las cosas. Entonces utilizaban el modelo de la idolatría, de la gentilidad y la idolatría. O sea, las religiones indígenas no solamente eran falsas, sino que eran contrarias tanto a la razón natural de los hombres, eran contrarias, porque Dios nos da razón a todos nosotros, y bueno, no es tan malo adorar al sol y a la tierra, pero sí adorar a las vacas, eso es horrible, a los árboles o al mar, eso sí ya está muy pacheco, y luego ofrecerle sacrificios, bueno, pues era terrible, ¿no? Porque tu razón te debe haber llevado, por lo menos, a no creer esas cosas, ¿verdad? Entonces, aunque no habían tenido una previa evangelización, eran culpables de esos errores. Y por otro lado, la otra cuestión importante es que estos no solamente eran dioses falsos, sino que eran seres reales. O sea, Tlaloc no solamente es un dios falso, pero es un ser real. Podría ser falso y ser producto de la imaginación, pero Tlaloc no es producto de la imaginación, es un ser real, pero demoníaco. Ellos no están luchando con fantasías, están luchando con poderes demoníacos. Pues de una vieja tradición medieval. ¿Sí? Eran formas de adoración del demonio y en ese sentido pues contravenían tanto la razón natural, insisto, como la fe y sobre todo el primer mandamiento, que era el peor pecado que se podía cometer. Sagún lo dice a las claras: oh malaventurados de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes. No hay cosa peor. Puedes ser asesino, asaltante, eso es malo, pero si lo haces por orden del diablo, eso es peor. Eso es mucho peor, porque atentas contra la divinidad misma y contra la razón. Entonces, para ellos, los indígenas eran culpables del peor pecado que podría existir, el peor, que era el culto demoníaco. Por otro lado, y eso ha llamado mucho la atención, reconocían en la forma de vida social indígena cosas dignas de su atención, cosas dignas de reconocimiento. Entonces, era como una visión dual de las cosas. Por un lado, la parte sobrenatural de la realidad indígena era demoníaca, absolutamente condenable. Pero por otro lado, esa misma realidad, la realidad material, ofrecía cosas dignas de reconocimiento.
Por ejemplo, la educación. Las formas educativas indígenas, que hoy en día si cualquier profesor utilizara esas formas de educación, pues iría al Ministerio Público de inmediato por maltrato infantil. Los maestros nahuas eran pero salvajes, pero con ganas. A ellos les parecían muy buenas, ¿no? O sea, esta es la forma buena de educación. Así es como nosotros somos muy blandos. A tipos que iban descalzos, que desde Veracruz se aventaban descalzos hasta la Ciudad de México, que no aceptaban ni enfermos que los llevaran en cabalgadura, pensaban que eran blandos, comparados con las formas de educación indígena. Por ejemplo, la medicina indígena también era muy reconocida, como muy buena, como muy adecuada. El mismo Sagún dice haber utilizado varios remedios, piedras ahí sanadoras, él mismo lo cuenta, y yo vi cómo funcionaba esta piedra, y tengo una aquí guardada por si se ofrece, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero yo ya la probé por experiencia que sí funciona, no porque me lo contaron, porque yo fui y la utilicé y sí funcionó, ¿sí? Y así varias instituciones, ¿no? Las normas de seguridad, la lucha, por ejemplo, las normas contra la embriaguez prehispánicas, de ellos les parecen encomiables, y las que utilizan en Nueva España les parecen abominables, les parecen blandas, les parecen que no funcionan. Entonces, ese es el otro dos. Por un lado, sí, los indios han caído en el engaño del demonio, pero por otro lado, en el resto de sus obras materiales, en el arte, por ejemplo, manifiestan tener plena capacidad, plenas potencias de entendimiento, de conocimiento, de acción, para poder alcanzar la salvación. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, empiezan a ver a los indígenas y las costumbres indígenas con los ojos de las virtudes y vicios del mundo castellano. Entonces, hay una muy bonita, por ejemplo, cómo Motolinía ve la pobreza de los labriegos indígenas, de los labradores, y la ve como la encarnación del ideal de pobreza y mansedumbre de los primeros cristianos. Él la ve así, entonces es muy bonito como lo dice. Estos indios que casi no tienen estorbo que les impida ganar el cielo, de los muchos que los españoles tenemos y nos tienen sumidos, porque su vida se contenta con muy poco, y tan poco que apenas tienen con qué se vestir ni alimentar. Su comida es muy paupérrima. Estos señores se distinguen por su frugalidad, y le parece que la comida de estos cuates es paupérrima. Lo mismo es el vestido para dormir. La mayor parte de ellos aún no alcanza una estera sana. No se desvelan en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades. Tienen que vayan a hablar por mí a la Junta de Gobierno, no les importa. Con su pobre manta se acuestan y despertando están aparejados para servir a Dios, y se quieren disciplinar, no tienen estorbo ni embarazo en vestirse y desnudarse. La disciplina es eso, la andarse dando de cats, ¿sí? ¿Qué es lo que está viendo Motolinía? Lo que Motolinía está viendo es una población rural sumida en la pobreza por problemas económicos y de distribución. Pero él lo ve como si fuese una renuncia personal, como si ellos hubieran dicho, vamos a ser pobres, porque es lo virtuoso. No son pobres porque la sociedad es canijamente injusta y los hace ser pobres. Eso lo vio muy bien, por ejemplo, Cecilia Frost. Entonces lo vio muy bien cómo se daba eso, ¿sí? Lo ve como una renuncia voluntaria, cuando en realidad eso se dio como fruto de la desigualdad social y las condiciones de vida del mundo mesoamericano. Por supuesto, como consecuencia lógica, por el interés, la necesidad de estudiar ese pasado. No es una opción, es una necesidad, por lo menos desde el punto de vista historiográfico, de estudiar el pasado indígena anterior a la conquista. Surge la pregunta, así muy de historiador, de cómo le hago. Y eso como se hace, cómo le hago para estudiar ese pasado. ¿Sí? Para el primero de ellos, Olmos, 1533, es un pasado prácticamente inmediato. ¿Sí? Han pasado 12 años, vamos a estudiar el pasado antes de la alternancia política en la presidencia. Es una distancia similar, pues no hay tanta bronca, hay muchos que están vivos, ¿no? Hay cosas, incluso pues, algunos nos acordamos, etcétera, hay cosas, ¿no? Pero Sagún, que ya escribe hace 1585, pues eso ya no es un pasado inmediato, ya ha mediado un buen rato. Entonces se mueven entre el pasado inmediato y ya un pasado ya pues, antiguo, en que han pasado una o dos generaciones. Entonces es un pasado inmediato que
rápidamente deja de ser pasado inmediato, por lo menos en el momento en que ellos están escribiendo estas grandes obras.